No temas, soy yo. Adoramos y exaltamos al gran yo soy, aquel que se le apareció a Moisés, que restauró su vida a pesar de sus grandes errores. Adoramos al Dios que sana, al Dios que sigue perdonando, al Dios que sigue haciendo obras maravillosas, al Dios que sigue salvando, al Dios que entregó a su Hijo unigénito para que nosotros pudiéramos ser salvos a través de esa obra de redención en la cruz, al Dios que ha provisto, al Dios que restaura hogares, al Dios que hace volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. A Él es el que adoramos. Y hoy tenemos la oportunidad de escuchar la palabra, porque en la palabra está el consejo que no se equivoca, en la palabra está la verdad, y la Biblia lo declara: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y hoy quiero que recordemos un poco allí en la palabra un lugar especial, un lugar en el cual alrededor de este lugar sucedieron muchas cosas interesantes, pero también en medio de este lugar sucedieron grandes milagros, y me estoy refiriendo al mar de Galilea. El mar de Galilea, aunque nosotros lo conocemos así como el mar de Galilea, realmente es una laguna de agua dulce que tiene unas medidas aproximadas de 21 kilómetros de longitud del norte hacia el sur. Pero también este mar tiene unas medidas aproximadas de 12 kilómetros del oeste al este. Más o menos esa es el área del mar de Galilea. Pero allí también hemos investigado y se ha confirmado que tiene una profundidad aproximada de 48 metros. Su mayor aporte hídrico proceden de las aguas del río Jordán, el cual desemboca allí en este lago de agua dulce, en este conocido mar de Galilea, desemboca en su parte norte, y así también ese río sigue su camino saliendo de la parte sur, y ahí vemos el recorrido del río Jordán. En la actualidad, el 30% del agua potable para riegos y para consumos de Israel sale de esta laguna, de este mar de Galilea. Y ahí, en las riberas de este mar, sucedió un gran milagro, un milagro que muchos conocemos como la multiplicación de los peces y los panes. Allí estaba Jesús con los discípulos, y el Señor Jesús habla con los discípulos, y la multitud está atenta ya a la palabra, está atenta de ver a Jesús, de escuchar su palabra y de ver sus obras maravillosas. Y estando allí, el Señor Jesús se refiere a sus discípulos y les dice: bueno, tenemos que darle de comer a todas estas personas. Y los discípulos se sorprenden porque no hay comida para tantos, pero ahí aquel joven que tiene esos pocos peces y esos pocos panes los coloca en las manos de Jesús, y el Señor Jesús, delante de toda esa gran multitud, oró, y esos peces y esos panes se multiplicaron, y los discípulos tuvieron que atender esas más de 5,000 personas. Dice que comieron 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y quiero decirle que en una familia es más posibilidades de que el número de mujeres y niños sean más grandes, más altas que las de los varones. Y así, ese día hubo un gran, pero gran milagro. Muchos fueron testigos. Muchos no solamente vieron un milagro, sino que pudieron comer, pudieron saciarse, pudieron experimentar que tenemos un Dios que no solamente trae un mensaje de salvación, sino también tenemos un Dios que provee todas las necesidades del ser humano. Creo que los discípulos pasaron un arduo día de trabajo. Cuando uno atiende 5,000 personas, más de 5,000 personas, creo que lo primero que uno quisiera es llegar a la casa a descansar y a dormir. Quisiera esa noche desconectarse, como cuando usted trabaja mucho y solo está pensando: ¿a qué horas llego a la casa? Me baño y me recuesto y descanso. Pero no fue así. Esa noche, después de ese gran milagro, para estos 12 discípulos fue una noche inolvidable.
ahí en medio del mar de Galilea. Leámoslo en Mateo capítulo 4 versículo 22. Dice la palabra que una vez sucede este milagro, dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar. Pongamos que en medio del mar fuera la mitad de distancia que hablamos del mar de Galilea. O sea que lo mínimo podría ser a 5 kilómetros de distancia de la ribera, de la orilla, de donde estaba Jesús. Aproximadamente 5 kilómetros hasta allí estaba la barca con los discípulos, pero no solamente estaba en la mitad del mar, sino que estaba azotada por las olas, porque los vientos eran contrarios. En toda la mitad del mar, se cree que en la mitad del mar es donde encontramos su mayor profundidad, aproximadamente 48 metros de profundidad, y ahí estaban ellos en la mitad del mar. Algunos de ellos pescadores expertos, otros de ellos no eran pescadores, porque todos los discípulos no eran pescadores. Y en la oscuridad, en la mitad del mar, con los vientos en su contra, con las olas levantándose, era una noche difícil. Muy posiblemente de ida estaban sorprendidos de la multiplicación de los peces y los panes, pero ahora estaban sorprendidos porque estaban en medio de un gran problema, porque las olas se levantaron y los amenazaban en ese momento. Pero dice la palabra: mas a la cuarta vigilia de la noche, o sea, aproximadamente a las 3 de la mañana, a las 3 de la mañana Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y si eran aproximadamente la mitad de ese mar, como mínimo, Jesús caminó 5 kilómetros allí, y llegó Jesús a las 3 de la mañana. Fue un día de alimentar a 5,000, de un gran servicio, y eran las 3 de la mañana y ellos todavía no estaban en casa descansando. Al contrario, estaban en medio de una situación que les estaba demandando energía, que les estaba demandando más trabajo posiblemente que el de alimentar a más de estas 5,000 personas. Pero Jesús llegó allí a las 3 de la mañana y vino andando sobre el mar. Y los discípulos, cuando lo vieron andar sobre el mar, ellos se turbaron diciendo: un fantasma, y empezaron a dar voces de miedo. Estaban totalmente asustados. Estaban cansados, posiblemente ya con hambre, y ahora se aparece Jesús de una manera que nunca antes ellos habían visto. Fue tanto lo que su corazón se angustió que sintieron gran temor, y todos estos hombres quedaron prácticamente espantados. Pero Jesús enseguida les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis, no temáis, yo soy. Y esa es la palabra que quiero que hoy entendamos, que muchas veces las personas están pasando por muchas tempestades, están pasando por dificultades, están pasando por cosas que pareciera que no pudieran manejar. A veces las personas sienten que tienen el control de muchas cosas, pero de repente se ven envueltos en medio de situaciones que se salen de control, así como estaban los discípulos. Y algunos hacen preguntas, algunos dicen: no, es que es el enemigo que está en contra mía. Otros piensan: no, es que tal persona está en contra mía. Pero hay otros que piensan: ¿quién le iba a echar la culpa al viento, por ejemplo, que estaba en contra de ellos? ¿Cómo se le iba a decir? No, es que el viento no me quiere, pero era el viento contrario a ellos. Y hay cosas como las circunstancias. ¿Quién puede culpar las circunstancias? ¿Cómo le vamos a decir a las circunstancias y echarle la culpa a las circunstancias? Pero hay momentos en que nos encontramos en eso, en medio de
circunstancias en contra nuestro, como los vientos que estaban en contra de los discípulos, y nos hacemos muchas preguntas, algunos amenazados en su alma por el temor, algunos llenos de angustia porque todavía no han logrado resolver situaciones de su pasado, otros no han logrado resolver situaciones presentes, y otros andan angustiados de qué será el futuro. En medio de la oscuridad, en medio de la noche, a las 3 de la mañana, es una hora en que todo está supremamente oscuro. Así muchas personas se sienten en medio de la oscuridad, que no ven una luz, no ven algo que los pueda orientar, que no ven como una esperanza, y eso hace que sus corazones se desanimen, que sus corazones se desalienten. ¿De dónde vendrá lo que está pasando? ¿Por qué me estará sucediendo esto? ¿A quién me gané de enemigo? ¿Por qué pasan o me pasan a mí estas cosas? Pero quiero decirte algo, así como ese día el Señor Jesús llegó a la mitad del mar caminando y se les acercó a los discípulos y les dijo: yo soy, no temas. Así hoy el Señor vuelve a hablar a nuestro corazón y nos dice: yo soy, no temas. No tenemos que pensar, sino que Él tiene el control de todas las cosas, y que Él está ahí presente, y que sean las circunstancias o sea lo que sea, las cosas suceden porque Dios las permite. Recordemos la historia de Job, de que Satanás quería quitarle la vida a Job, pero Dios no se lo permitió, porque Dios está sobre cualquier asunto, porque el enemigo no puede llegar sino hasta donde Dios se lo permite. Y cuando entendemos, cuando el Señor Jesús dice: yo soy, no temas, eso trae tranquilidad a mi vida, porque sé que lo que hay, el deseo del corazón para cada uno de sus hijos es el bien. El deseo del corazón de Dios para cada uno de sus hijos es el bienestar, es que esté esa paz de su presencia en cada uno de nosotros. Y allí llega el Señor Jesús hablando esto, y se atreve Pedro a decirle lo siguiente: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pero él dice: Señor, si eres tú, como dudando de lo que Jesús había dicho. Pero es que sucedía algo. A Pedro se le había olvidado que Jesús les había dicho: súbanse a la barca y pasen a la otra ribera, nos vemos allá más tarde, ustedes van a pasar al otro lado. Ellos ya tenían una seguridad por la palabra que Jesús había dado, que ellos no se iban a quedar en la mitad del mar. Él dijo: súbanse a la barca y pasen a la otra ribera. Ya el Señor había señalado que ellos iban a pasar, y en ese momento las circunstancias y todo eso posiblemente les hizo olvidar esa promesa de que iban a pasar al otro lado. Pero ahí viene Jesús y les habla, y aún Jesús hablándoles en medio de las situaciones en que ellos estaban, Pedro duda y dice: pero si tú realmente eres, dame orden de caminar, de caminar también sobre las aguas. Y ya nosotros conocemos el resto de la historia. Pero quiero decirte algo: Dios no miente. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. En Números 23:19 lo dice: Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Él lo dijo y así iba a suceder. Recuerdo que alguna vez que estaba en un avión, empezó a haber como una fuerte turbulencia, y entonces empezó a moverse mucho ese avión. Y no soy una persona acostumbrada a ese tipo de viajes, pero estando allí fue tanto ese movimiento que hacía el avión que la azafata se arrodilló, y una persona alcancé a mirar que de los nervios se le salieron las lágrimas. Entonces yo estaba ahí y me puse a pensar algo y dije: Señor, tú me has hecho promesas, tú me has dicho cosas que sé que son de parte tuya, y muchas de esas promesas ya se han cumplido. Pero hoy no tengo por qué temer, porque tú me has prometido cosas que todavía no se han cumplido, y tú no mientes.
Y si tú cumplirás esa promesa en mí, yo no tengo por qué temer de que este avión se va a caer o de que algo va a pasar. Al contrario, voy a estar tranquilo. Estoy tranquilo porque tú soltaste una palabra sobre mi vida. Y si tú lo dijiste, así va a ser. Y en ese instante, lo que entró en mí fue una alegría y una felicidad al darme cuenta que mientras muchas personas estaban nerviosas, yo estaba seguro, yo estaba tranquilo en ese avión y miraba y sí, se movía, y yo como que aún me disfrutaba ese movimiento porque sabía que Dios tiene el control de todas las cosas. Y Dios te ha hecho una promesa. Si Dios ha hablado claramente a tu vida, no tienes por qué temer. Que teman los que no han escuchado la voz de Dios, que teman los que no han tenido un encuentro en el cual han visto o han escuchado esa voz de Dios señalándoles el propósito que tiene Dios con sus vidas. Pero si tú eres una persona que puedes decir: no, Dios a mí un día me habló, un día Dios me mostró, Dios un día a mi vida me dio claridad, colocó propósito en mi vida, no tienes por qué temer, porque Dios no miente. Vamos a ver, por ejemplo, que así como los 12 discípulos tuvieron una noche inolvidable, hubo un caso en la Biblia muy particular, y fue el caso del apóstol Pablo, el cual no tuvo que experimentar una noche inolvidable como los discípulos en la mitad del mar, sino que tuvo que experimentar varias noches inolvidables en la mitad del mar. Y digo esto ¿por qué? Porque a veces pasamos por pruebas que son así, como de un día, como de una noche, como una vez al año, y ya fue algo fuerte, fue algo difícil, pero Dios nos sacó en victoria. Pero también hay veces donde vienen temporadas, vienen situaciones que no solamente duran un día, que duran a veces una temporada. Y eso le pasó al apóstol Pablo. Y quiero que miremos también cómo el Señor se acerca a Pablo y también le habla igual que a los discípulos y les dice: no temas, yo soy. Todo comienza cuando Pablo tiene un encuentro personal con Jesús, y es tanto el resplandor de la gloria de Dios que Pablo queda como ciego, y Dios da la orden a un hombre muy de Dios llamado Ananías de que ore por Pablo para que él recobre la vista y de que lo instruya en los caminos de Dios. Pero allí Ananías está ese hombre con un corazón prevenido, porque Saulo de Tarso, el que conocemos como Pablo, en ese entonces tenía una mala fama, porque él perseguía a la iglesia, él perseguía a los que creían en Jesús. Pero ahora él se encuentra con Jesús, y cuando se encuentra con Jesús se da cuenta que él estaba equivocado y su corazón cambia, porque a veces pasa eso con el corazón. El corazón solo cambia cuando nosotros reconocemos que estamos equivocados, y cuando él se da cuenta que está equivocado y queda ciego, necesita ayuda. Y entonces Ananías dice: no, pero es que este hombre, ¿será que es cierto que se convirtió? Así como Pedro le pregunta a Jesús: ¿eres tú el Señor Jesús? Esos son esos milagros que a veces son difíciles de creer, pero el mismo Señor le dio una palabra a Ananías en Hechos 9:15, que le dice: el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Eso es lo que habla Dios, es una promesa que Dios le revela a Ananías acerca de Pablo, y le dice: este hombre no es cualquier hombre, este hombre yo lo llevo para que lleve mi palabra no solamente a mi pueblo, no solamente a los judíos, sino a los reyes y a los gentiles, y haré cosas grandes con él. Y ahí Dios desató una palabra interesante sobre la vida de Saulo de Tarso, que es el mismo Pablo. Pero ¿qué sucedió más adelante?
Ya Pablo está consagrado, ya su corazón es un corazón nuevo, y está Pablo allí orando en el templo, y en su oración tiene una oración tan profunda que entra en un éxtasis, donde en ese momento viene la presencia de Dios, y el Señor le dice literalmente y muy claramente, le habla al corazón allá a Pablo y le dice: Pablo, sal de Jerusalén, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y le está diciendo: Pablo, no te amañes aquí en medio de los judíos, porque yo llevaré mi palabra, mi mensaje a través tuyo a lugares que otros no han ido. Y por eso Pablo emprende esos viajes misioneros y va a todas esas regiones, allí en Turquía, allí en Grecia, todos estos lugares, y empieza él a llevar esa palabra de salvación. Y muchas personas que no eran aún judías, muchas personas gentiles que ni siquiera conocían al Dios verdadero, esas personas, al escuchar el mensaje a través de Pablo, se convirtieron a Jesús. Pero todo esto les trajo inconvenientes, porque así como Pablo persiguió a la iglesia, ahora él era iglesia, y ahora él era perseguido por muchos, tanto así que lograron arrestarlo, y allí duró tiempo. Él duró años en la cárcel por predicar el evangelio. Y en medio de ese tiempo en que él estuvo en la cárcel, él no deja de predicar la palabra, él no deja de enviar cartas y llevar el mensaje, así fuera a través de escritos. Pero también sucede algo: él es presentado allí delante de personas de autoridad para defenderse. Llegó un momento en que él está allí arrestado en el templo y están decidiendo qué deben hacer con él, y él dice: yo apelo al César. Y cuando él muestra ese deseo de que él fuera escuchado allí en Roma por el César, pasa al poco tiempo una visita, y es la visita de un rey conocido como el rey Agripa. Y Pablo le cuenta a él, porque el rey lo interroga y le pregunta, y él empieza a contar su testimonio y empieza a hablarle del Señor Jesús. Y cuando el rey Agripa escucha todas estas palabras, él llega y dice: este hombre puede ser libre, pero como él decidió apelar al César, pues no lo pueden liberar, así que tiene que viajar. Y ahí se emprende ese viaje de Pablo, esa llevada de Pablo preso allí a Italia, ese viaje tan largo que iba a ser un viaje no por tierra, sino iba a ser un viaje en barco. Ahí, como cuando Jesús le dice a los discípulos: pasen a la otra ribera. Ahora tenía que Pablo subirse a un barco y llegar a Roma. Y así emprendió Pablo este viaje. Solamente que a él le sucedió algo en medio de ese viaje, y a toda la embarcación, y es que ellos no sabían que venían pruebas muy difíciles, tanto así que tuvieron que enfrentar un viento huracanado, algo peor que lo que tuvieron que enfrentar los discípulos allá en el mar de Galilea. En la mitad de ese viaje se les apareció casi que un huracán llamado Euroclidón. Esto lo vemos en Hechos capítulo 27 versículo 15, y vamos a mirar todo lo que tuvo que enfrentar Pablo también en la mitad del mar. Y dice: y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. ¿Cuántas personas a veces tienen que enfrentar esas situaciones donde luchan y se esfuerzan hasta que pierden todas las fuerzas y definitivamente ya dicen que sea lo que Dios quiera? Yo ya lo intenté de una manera, lo intenté de la otra, hice muchas cosas, pero ya me dejo llevar por las circunstancias, no voy a luchar más. Eso le pasó a Pablo con todas las personas que estaban allí, a él que iba preso junto con otros presos, los que dirigían la embarcación, los guardias. Llegaron un momento en que ellos ya estaban en medio de Euroclidón, en medio de esos fuertes vientos, que ya ellos no pudieron hacer más nada, sino simplemente dice: nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y hay personas que hoy en día están así.
que están pasando por una situación donde ya sienten que sus fuerzas no dan más y como que ya entienden muy adentro en su corazón de que ellos ya no pueden cambiar las cosas, que simplemente tienen que aprender a esperar que algo suceda. Muy posiblemente algunos tienen temor de que lo que va a suceder será algo malo. Otros, aún en medio de situaciones por más terribles que se vean, tienen una esperanza de que algo puede suceder. Lo único que les puedo decir es que ya no tienen más fuerzas para seguir luchando. Eso les pasó a ellos en medio de ese viaje. Y dice el versículo 18: pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al día siguiente empezaron a lijar. Recordemos que alijar es que ya como ellos ven que hay mucho peso en la embarcación, entonces empiezan a alivianar el peso botando cosas al mar, y empezaron a botar cosas. Y eso es lo que pasa. Quizás algunos Dios los está metiendo en medio de Euroclidón, los está metiendo en medio de una furiosa tempestad para que empiecen a alijar, para que empiecen a sacar de sus corazones cosas que sobran. Dice la Biblia: despojaos de todo peso, empezar a despojarse de cosas. Y tenlo por seguro que hay pruebas, a veces en la salud, a veces en la economía, a veces en la vida espiritual, a veces en la parte emocional. Hay pruebas que sirven para que las personas desechen, quiten pesos de sus vidas, suelten cosas que han tenido arraigadas por años. Y allí ellos empezaron a lijar y empezaron a aligerar y a sacar y a botar de esa barca cualquier cosa que implicara un mayor peso. Y dice, seguimos leyendo, y dice: y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvación. Y acá habla que ya llevaban 3 días, que no fue una tempestad de una noche como la de los discípulos en el mar de Galilea. Eran 3 días luchando y seguían botando cosas, porque esa es la tarea de las grandes tempestades en la vida del ser humano. ¿Para qué está pasando esto? ¿Por qué estoy pasando por aquello? Porque es necesario que nos despojemos de cosas, y a veces salimos de unas, pero no es suficiente. Hay más cosas que sacar de nuestra vida, hay más cosas que sacar de nuestro corazón. Y ya llegó un momento en que llevan varios días. Dice que era tanta la tempestad que no se sabía si era de día o de noche. Quedaron en una oscuridad tal que no se veía ni el sol, ni la luna, ni las estrellas. O sea, quedaron en total oscuridad. Cuando la Biblia habla de tinieblas, de oscuridad, habla de no tener dirección. ¿Hacia dónde vamos? No tener dirección, no poder ver si hay un enemigo cerca. Y ellos, al verse ya en una situación que no duró 1 día, ni 2 días, ni 3 días, sino que se empezó a alargar, dice la Biblia que ellos perdieron toda esperanza, dice, y perdieron toda esperanza de salvarse. Y hay personas que en medio de estos 7, ya casi 8 meses en que todo cambió en todo el mundo, en todo entorno, en todas las vidas, algunos han experimentado no tener aún esperanza. Pero vamos a seguir leyendo qué pasó. Dice: entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tal como yo les había dicho a ustedes. O sea, parece ser que Pablo a ellos les había advertido que no eran tiempos para tomar ese rumbo de ese viaje, y no lo escucharon. Pero él sigue hablando y dice: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Y aquí Pablo dice: yo los exhorto a tener buen ánimo. Y cuando dice yo los exhorto, está hablando de que les da una orden y les dice: ustedes tienen que tener buen ánimo. Y él les habla con una
una tranquilidad, Pablo les dice: aquí no se va a perder ninguna vida, se va a perder la nave. Y está diciendo: este es un momento donde lo más importante no es lo económico, lo importante ahorita es vivir. Ahorita lo importante no es pensar si se tiene carro, si no se tiene carro, si el piso está enchapado, no está enchapado. Ahorita lo importante no es si compramos o no compramos. Aquí en este momento lo importante es lograr vivir. Eso es lo más importante. Así que tengan ánimo, no se perderá la vida de ninguno, están diciendo. Vale más la vida que aún este mismo barco. Y él les dice: este barco se podrá perder, pero tengan ánimo, ninguno de nosotros va a morir. Y él habla así porque sucedió algo. Pablo habla con una certeza porque Pablo tuvo una visita muy especial. Y es que a Pablo lo visitó el experto en calmar la tempestad, el mismo que caminó sobre las aguas en el mar de Galilea y les dijo a los discípulos: no teman, soy yo. Ese mismo ha visitado ahora a Pablo. Muy posiblemente las visitas para los presos eran restringidas. Muy posiblemente Pablo era muy custodiado y personas quisieran hablar con él y visitarlo y no lo lograron. Pero allí, en medio de una gran tempestad, en medio de un huracán, en medio del mar, ¿quién iba a visitar a Pablo? ¿Quién iba a ayudar a Pablo? Pero ahí vino Jesús. Vino Jesús a visitar al preso. Vino Jesús a visitar a Pablo. Y no lo vino a visitar en una cárcel normal. Lo vino a visitar en medio de una gran tempestad, en medio de una barca. Lo vino a visitar cuando nadie más lo podía visitar. Porque eso hace Dios. Tú te encontrarás en situaciones donde nadie te podrá ayudar, donde las visitas serán restringidas. Tú te encontrarás en situaciones que tú mirarás para un lado y para otro y carne ni sangre te podrá ayudar. Pero ahí, en esas situaciones en que el ser humano no te puede ayudar, sea rey, sea príncipe, sea alguien de autoridad, sea alguien de influencia, nadie te podrá ayudar. Ahí, en ese momento, es cuando tú entiendes que Jesús sí puede venir, que Él puede visitarte, que Él puede estar contigo, que Él puede decirte: no temas, no estás solo, yo estoy contigo. Yo puedo estar contigo cuando nadie quiere estar contigo. Yo puedo estar contigo aun cuando otros quieran estar contigo, pero es imposible que estén contigo. Yo estoy contigo, no temas. Leámoslo ahí en el versículo 23, donde Pablo les explica por qué les habla con tanta seguridad. Y él les dice: porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Y me dijo: Pablo, no temas, es necesario que compadezcas ante César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Y ahí Pablo les explica, les dice: me visitó el ángel de Dios, me visitó Jesús, me visitó el que caminó sobre las aguas, me visitó, vino y me visitó y me dijo: yo soy, no temas. Y me dijo: tienes que hablar con César. O sea que yo no puedo morir hasta que no me presente ante César. Así que en ese momento ya él recibió otra palabra, otra promesa. Y si no se había cumplido, él tenía que estar tranquilo, porque Dios no miente, porque Dios cumple sus promesas. Y él dijo: y yo creo, yo sé a quién le sirvo, yo sé a quién le pertenezco, yo sé cómo Dios cumple. Y si él me dijo que ninguno va a morir de los que están acá, ninguno va a morir. Y él ya me dijo que la nave se va a destruir, pero que no vamos a morir. Y yo creo que algunos dirían: ¿y cómo va a pasar
pasar? Si esto se va a destruir, yo ni sé nadar, porque la Biblia aclara que algunos de ellos ni sabían nadar. ¿De qué manera vamos a vivir? Posiblemente tenían muchas preguntas cuando escuchaban a Pablo. No sé cómo Dios va a hacer. La nave se destruirá, pero nosotros vamos a vivir. Y Pablo creyó esa palabra. Dios le dijo: no vas a morir, porque es necesario que tú comparezcas ante el César. Versículo 27. Venida la 14ª noche, o sea, ya 14 días en medio de ese problema, en medio de las aguas, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. Y echando la sonda hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante volvieron a echar la sonda y hallaron 15 brazas. O sea, como era la medianoche, ellos no podían ver si estaban cerca a tierra, y en tremenda oscuridad les tocaba ir midiendo, pero se empezaron a dar cuenta que se estaban acercando, y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Y ahí ellos lanzaron allí las anclas y se estancaron porque tuvieron miedo de que en medio de la oscuridad contra algo se estrellaran, y estaban ahí quietos en medio de total oscuridad a la medianoche, y dice que ellos ansiaban que se hiciera de día. ¿Cuánta gente yo he escuchado que a veces no pueden dormir, que los problemas los agobian y dicen: pastor, y yo me acuesto y yo no duermo en toda la noche, yo quisiera ya que amaneciera? Así les pasó a ellos. Ellos añoraban que se hiciera de día, a ver si alcanzaban a ver algo. Entonces los marineros procuraron huir de la nave, y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de la proa. Empezaron ahí a disimular algunos que se iban a volar, pero Pablo le dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en las naves, vosotros no podéis salvarlos. ¿Por qué lo sabía Pablo? Porque Dios le dijo: ninguno va a perecer, pero deben permanecer. Pablo, lleno del Espíritu Santo, tenía esa confianza. Los otros no creían lo que Pablo decía, tanto así que intentaron volarse. Entonces los soldados cortaron las armas del esquife y la dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos de que comiesen, diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunos, sin comer absolutamente nada. Por tanto os ruego que comáis por vuestra salud. Y aquí veo cómo la Biblia enseña de todo. Aún habla de la salud mental. Llevaban ya prácticamente 14 días sin comer y 14 días sin dormir, ni comer ni dormir. Posiblemente estaban en medio de una crisis nerviosa, la cosa más tremenda, y Pablo les dice: ¿saben qué? Coman por su salud. Ustedes tienen que comer. En este momento ya Dios me dijo que no vamos a morir. Entonces ya calmémonos, y es necesario por salud comer. Es necesario. Y la Biblia habla de la importancia de que una persona, para que no se descompense psicológicamente, para que no se descompense físicamente, aun para que no se descompense espiritualmente, es una persona que debe cuidarse, que debe aprender a descansar, que debe aprender, ahí como dice la palabra, tenían ellos tiempo sin dormir y tenían tiempo sin comer. Y por esa razón el apóstol Pablo les dice: no, por su salud coman, deben comer, no van a morir acá, y van a comer. Y entonces dice: pues ni un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Ahora, ellos, ¿por qué no comían? Porque tenían miedo a morir. Cuando Pablo les dice: vea, créanme, ninguno de ustedes va a morir, ni un pelo, ni un cabello de ustedes se va a hundir aquí en las aguas. O sea, coman tranquilos. Y como que cuando ellos ya escuchan nuevamente a Pablo hablar con esa seguridad, entonces él empezó a comer.
dio gracias a Dios en presencia de todos, y en ese momento entonces todos ahí sí se botaron, se renovaron su ánimo y empezaron todos a comer, y ellos también comieron porque ya había tranquilidad en el alma. ¿Cuántas personas no pueden comer? Tienen manjares, tienen buen trabajo, tienen buen sueldo, tienen quesos, bocadillos, tienen en su nevera jamones, tienen pavo, pero la ansiedad, la depresión, sus problemas de salud no les dejan ni siquiera comer. Y aquí cuando Pablo les dice, es que ustedes no van a morir, ni siquiera un cabello de ustedes va a ahogarse, se va a hundir aquí en las profundidades del mar, así que coman. Y como que ellos reaccionan, y me imagino esos presos y todos esa embarcación felices comiendo y recuperando las fuerzas. Ahora no eran 12 personas como en el mar de Galilea. La Biblia dice que eran 276 personas que estaban en la nave, 276 personas que estaban ahí. Y después de que ellos comieron, botaron el trigo, botaron la comida, ya botaron todo, o sea, se abastecieron porque entendieron que la nave se iba a perder. Entonces lo natural para sobrevivir era aprovechar, alimentarse, recuperar sus fuerzas y ya botar el resto, porque el Señor les dijo, van a vivir, pero esta nave se va a perder. El versículo 39 dice, cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada. Y después de que hicieron todo esto, pues la nave va y se estrella y se parte por allá la nave, y en ese momento se desesperan los soldados. Dice el versículo 42, entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugara navegando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echaran ellos de primeras. Los que sabían nadar se botaran a nadar y salieran a tierra, y los que no sabían nadar que tomaran parte de tablas o de cosas que flotaran ahí y se subieran a ellas hasta llegar a la orilla. Y así aconteció que todos se salvaron, todos salieron a tierra. La nave se perdió, pero ellos vivieron. Y hoy te digo una cosa, no te aferres a la nave, no te preocupes ya por la nave, suelta esa nave, suelta esas cosas. Empezaron soltando cosas pequeñas, después más grandes, iban sacando cosas en esa gran tempestad, aligerando la nave, y a lo último se tuvieron que aún despojar de la misma nave. Nada de eso era tan importante como que sus vidas se salvaran en medio de ese gran Euroclidón. Y así, este es un tiempo en el cual, si tú estás con vida, debes darle la gloria a Dios. Que perdiste el trabajo, bueno, el barco se perdió, pero estás vivo y Dios te puede dar un nuevo barco, quizás uno mejor. Que estuviste enfermo, pero Dios te sanó y vas a retomar nuevas fuerzas y vas a seguir adelante. Que perdiste tal situación, lo que hayas perdido. ¿Qué has perdido? ¿Qué sientes que has perdido? Sea lo que hayas perdido, pero estás con vida, eso Dios hará algo. Mire, se perdió la nave, pero usted lee más adelante ahí en Hechos, y el título que sigue es Pablo llega a Roma, y después sigue un título que dice Pablo predica en Roma. Y una vez más es donde podemos creer lo que dice en el Salmo 138:8: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. No temas, soy yo. Todo lo que les pasó a los 12 discípulos en medio del mar de Galilea, Jesús viene y les dice: no temas, soy yo. Y todo lo que le pasó a estos 276 personas en medio del mar, y viene Jesús y le dice a Pablo: Pablo, no temas, soy yo. Todo esto que está pasando, todo esto yo lo tengo bajo control. El experto en calmar la tempestad, el experto en caminar sobre las aguas a las 3 de la mañana, mínimo 5 kilómetros. El experto
en visitar a un preso en medio de un huracán. Ese experto está contigo hoy. Ese experto te quiere ayudar, pero es necesario que te despojes, que acabes con esos apegos que no son saludables y que realmente le busques a Él, que te aferres a Él, al único que te puede guardar hasta el punto que no pierdas ni uno de tus cabellos. En el nombre de Jesús te doy gracias porque hoy esta palabra nos hace entender que todo lo que está sucediendo, tú tienes el control, Dios. Y tú tienes el control y nos estás enseñando cosas especiales, cosas trascendentales, que lo que no quisimos aprender de una manera lo tuvimos que aprender de otra. Pablo les dijo a los de la embarcación: no vayamos por ahí, pero ellos no quisieron obedecer y mire cómo terminaron. Pero aprendieron. De ahí en adelante, todo lo que dijera Pablo, ahí sí le ponían cuidado. Y así pasa. Dios, cuántas cosas nos ha venido hablando. Cuántas cosas le ha venido hablando Dios a la iglesia estos últimos años. Cuántas veces el Señor te ha dicho: vuelve a tu primer amor. Alguien alguna vez decía: es que lo que tú no aprendes por revelación, lo aprendes por trituración. Y ese día, todos esa embarcación, todos ellos tuvieron que aprender algo. Aprender que su vida 100% depende de Dios, que Dios es el que establece el día en que nacemos y establece el día en que morimos, que las circunstancias no nos pueden quitar la vida, que el diablo no nos puede quitar la vida, que nadie nos puede quitar la vida, sino solamente Dios es el dueño de la vida y Él es el que tiene establecido hasta qué día cada uno de nosotros vivimos. Así que te pido que le pidas perdón a Dios si algún día no has querido vivir, si algún día has perdido toda esperanza como ellos la perdieron en medio de Euroclidón, si algún día has atentado contra tu vida, si algún día te has cortado las manos, las piernas, si algún día simplemente empezaste en tu mente a planear de qué manera quitarte la vida. Pídele perdón al Señor. El Señor no quiere que ningún cabello de tu cabeza se pierda. Él no quiere que te hagas daño. Él no quiere que experimentes el dolor. Dios te ama y Dios tiene un propósito contigo. Dios tiene promesas para ti, promesas de vida, promesas de esperanza. Y cuando tú entiendes eso y cuando tú comprendes esas promesas, no tienes por qué temer. Si no se han cumplido, no tienes por qué temer. Dios les dijo: van a pasar a la otra orilla, y a la otra orilla llegaron los discípulos. Dios le dijo a Pablo: hablarás con César, y allá llegó a Roma, llegó a ese lugar, porque Dios lo prometió. Y Dios tiene promesas para ti. Dios ha colocado un propósito específico en tu vida. No tienes por qué desistir. Tienes que aferrarte a la palabra. Así como Pablo. ¿A qué se aferró Pablo en medio de Euroclidón? Dice la Biblia que se aferró a un barril. Dice que se aferró al timón. Dice que él se apegó a la comida. Él se apegó a una palabra revelada. Él se apegó a esa palabra que recibió en esa visita tan especial. Él estaba en la cárcel y Jesús lo visitó. Él estaba ahí en medio de esa barca, en medio del huracán, y vino Jesús en medio de ese huracán. Y qué visita tan espectacular. Y ese es el que quiere visitarte. Dígale: Espíritu Santo, visítame. Dígale: Señor Jesús, necesito tu visita. Dígale: Padre, necesito tu visita. Dígale: Señor Dios Todopoderoso, necesito tu visita en medio de esta tempestad. Porque Dios llega donde nadie puede llegar. Dios llega a tus pensamientos. Dios llega a tu corazón. Dios te ayuda a barrer y a limpiar tu casa. El Espíritu Santo te ayuda a barrer y a limpiar tu casa. El Espíritu Santo te ayuda a levantar y restaurar tu vida. Es el Espíritu de Dios el que te ayuda a colocar las cosas en orden. Gracias, Dios Todopoderoso, porque tú nos dices: no temas, yo soy.
Y hoy entiendo que todo lo que pase, sea circunstancial, sea de donde venga, lo veo que ha venido de parte tuya, Señor. Y que tú tienes el control de todas las cosas, y así como tú tienes control en medio de la tempestad, y así como tú salvas vidas, Señor, en medio de la tempestad, tú puedes salvarnos en medio de esas tempestades, de esas pruebas tan fuertes que se presentan, esas pruebas inmanejables, esas pruebas que se salen de nuestro control. Pero puede que se salga de nuestro control, pero no se sale del control de Dios, porque tú tienes el control de todas las cosas. Espíritu Santo de Dios, te damos gracias por este tiempo en el cual nos podemos conectar y escuchar la palabra y entender que tú quieres, Señor, que nosotros seamos salvos. Todo se puede perder, pero que no perdamos nuestra salvación. En el nombre de Jesús. Amén.